Entre el año 5000 y 3500 a.C., un grupo de nómadas provenientes de Tula llegaron al Valle de México, un lugar en el que solo había plantas de maguey para poder subsistir. Con el paso de los años, este grupo de personas pudo aprovechar esta planta: puntas de lanzas hechas de maguey, hilo de maguey para los arcos y prendas de vestir, hojas de papel para interpretar su religión y aguamiel, la bebida que los volvió una civilización fuerte, inteligente y capaz. Esto es la civilización teotihuacana. Por eso, estos son 6 datos Teotihuacán. Como ya lo comenté, la presencia del maguey fue vital para la cultura teotihuacana, pero ¿cómo es que tal planta hizo que construyeran esa ciudad? Verán, el aguamiel es altamente nutritivo, contiene propiedades como vitamina A, B, C, hierro, además de proteínas, carbohidratos, disminuye el colesterol, mejora el metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos beneficios hizo que, al pasar las generaciones, las personas aumentaran de altura y de masa muscular, pudiendo edificar los edificios que hoy conocemos. Teotihuacán fue el nombre que le dieron los mexicas a la ciudad cuando se encontraban peregrinando por orden de Huitzilopochtli. Ya tengo un video sobre los mexicas, el link te lo dejo en la descripción. Hasta hace poco se creía que Teotihuacán, en náhuatl, significa lugar donde los hombres se vuelven dioses o ciudad de los dioses. Esto se ha empezado a desmentir con recientes trabajos de exploración. Los arqueólogos estiman que el verdadero nombre era Ciudad del Sol. La verdad es que estas solo son estimaciones, ya que no hay registro de escritura o algún idioma que los teotihuacanos hablaran, por lo que el verdadero nombre de la ciudad aún sigue siendo un misterio. La avenida que cubre la mayor parte de la ciudad fue denominada por los mexicas como la Calzada de los Muertos, ya que los mexicas creían que las pirámides que rodeaban la avenida eran tumbas. Teotihuacán fue gran inspiración para los mexicas, ya que los mismos mexicas diseñaron su ciudad basándose en la misma, y ejemplo de ello es el Templo Mayor con su gran similitud a la Pirámide de la Luna y la mayoría de los edificios que ahí se encontraban. Uno de los hallazgos más recientes y de los más importantes de la actualidad se dio tan solo por accidente. Le ocurrió al arqueólogo Sergio Gómez, el cual trabajaba en la conservación del templo de Quetzalcóatl. Era la temporada de lluvias del 2003 y el agua cayó en el piso del templo, haciendo un agujero. Al día siguiente, Gómez descendió por el agujero con la ayuda de una cuerda, y a 14 metros de profundidad Gómez logró ver un túnel. El túnel había sido rellenado por los teotihuacanos y ha llevado años de exploración destaparlo y saber qué fines tenía. A finales del periodo clásico, la ciudad fue saqueada, quemada y destruida. Se desconoce con exactitud la causa de la decadencia de esta cultura, pero algunos investigadores consideran que sucumbió por la sobreexplotación de recursos naturales, las invasiones de otros pueblos y los conflictos internos.